Vamos a iniciar la grabación y pues ya la comprensión de lo que necesitamos entender respecto a lo que es la gestión de riesgo, ¿vale? Cuando nos referimos a gestión de riesgo, hay algunas definiciones y directrices que necesariamente tenemos que abordar, las que se encuentran detalladas en la recopilación normativa, concretamente en el mandato del libro tercero, título primero de la recopilación. Este mandato en particular lo que hace es, más que nada, definir cómo es que debemos entender algunos aspectos ligados a riesgo. Hay un punto importante dentro de estas definiciones señaladas precisamente en la recopilación y que todas las entidades de intermediación financiera tendrían que asumir o tendrían que manejar. Uno referido a lo que es el apetito al riesgo y otro la exposición al riesgo, y que va a ser resultado sobre todo de la determinación adoptada por el Comité de Gestión Integral de Riesgos dentro de las entidades de intermediación. Cuando nos referimos al apetito al riesgo, ya de forma explícita, entendemos a este como una circunstancia de la cantidad de riesgo que la entidad de intermediación financiera está dispuesta a asumir, una vez que ha tomado en cuenta cuáles son sus parámetros de rentabilidad y de solvencia. La rentabilidad en el sentido de las operaciones activas, sobre todo, que vienen aparejadas al desarrollo de la labor de la entidad de intermediación, y en el tema de la solvencia, todo su resguardo patrimonial, que como bien sabemos tenemos que sujetarnos a la previsión establecida por ASFI en base sobre todo a lo que connota el ámbito de Basilea, ¿no? A las normas de Basilea que se incorporan. En contrapartida, tenemos a la exposición a riesgo, que es básicamente la circunstancia del riesgo asumido por la entidad de supervisión o por la entidad financiera respecto a la cobertura o a los mecanismos de cobertura que se plantean para lo que es dicha exposición. Esto se sujeta sobre todo a la determinación de políticas, ¿no? Las políticas asumidas por cada entidad financiera. Y eso nos lleva, por lo tanto, a la vinculación con el Comité de Gestión Integral de Riesgos. Este órgano que se encuentra dentro de la entidad de supervisión, del cual somos parte como asesoría legal, el asesor legal principal de la entidad financiera es parte integrante de este Comité de Gestión de Riesgos, donde se van a definir las políticas, los sistemas, la metodología de valoración, los modelos y procedimientos para verificar los estadios y los escenarios de tensión y todas las proyecciones que se tienen que hacer respecto a las operaciones que llevan a cabo este manejo integral de riesgos, que compromete riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo legal y otros que son precisamente los que vamos a identificar enseguida, y en base a aquello proponer los límites de exposición, o sea, que es la cantidad de riesgo asumido, que va a ir acorde al apetito a riesgo. Hay empresas, hay entidades de intermediación que tienen un apetito alto a riesgo. ¿Por qué? Porque buscan una rentabilidad alta también, ¿no? En base a su solvencia, o sea, la capacidad y adecuación patrimonial y el soporte patrimonial de la entidad financiera le permite jugar en ese rango, ¿no? De un apetito al riesgo elevado. Lo que no puede hacerse es exceder de una exposición a riesgo más allá de los parámetros establecidos o más allá de las circunstancias o directrices señaladas por la legislación, ¿no? Que eso también es algo a tomar muy en cuenta con relación al riesgo. Bajo esa lógica, la gestión integral de riesgos debe ser entendida como aquel proceso que se estructura al interior de las entidades de intermediación financiera, que además es permanente, es continuo, con el objeto de poder identificar, medir, monitorear y controlar, además de mitigar y divulgar todos los riesgos a los que la entidad se enfrenta, siempre dentro del marco de una serie de estrategias, políticas, objetivos y procedimientos que son detallados por el comité de gestión. Este comité de gestión es el responsable, por lo tanto, de medir cuál es la intensidad de los riesgos y cómo se van a gestionar. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es el impacto, las consecuencias de la aplicación o la verificación de las políticas que corresponden a la entidad financiera. Acá el impacto también se mide por la propia interacción del Estado, en lo que habíamos señalado el día de ayer como las colocaciones o los créditos supervisados, ¿no? Los créditos que se encuentran supervisados o regulados
eh, rigen sobre todo en esta determinación por parte del regulador financiero para medir la consecuencia del desarrollo de esos eventos, del desarrollo de esas operaciones y que el impacto de alguna manera sea pues ya previsible. Pero como habíamos señalado el día de ayer, en el caso de las colocaciones, no todas las formas de colocación se encuentran debidamente reguladas por ASFI. Algunas de ellas se sujetan directamente a alineamientos de mercado o alineamientos privados, razón por la cual el comité de gestión tiene que evaluar estos aspectos para medir el impacto real. De la misma manera, entender que los riesgos se encuentran entrelazados entre sí, no se los debe manejar de forma aislada. Sí, para su comprensión, para entender qué implica cada forma de riesgo, pero ya de manera integrada, verificar cuál es la incidencia, por ejemplo, de cambios en la determinación de riesgo de mercado y cómo esto puede incidir positivo o negativamente en riesgo de crédito, en riesgo legal y otros aspectos. Es por eso que los riesgos que asume la entidad financiera, que se traducen más que nada en el desarrollo de sus propias operaciones, de colocación, contingentes, las de captación, etcétera, va a tener una incidencia en su manejo patrimonial y en su solvencia, razón por la cual tiene que manejarse bajo esa lógica. Adelante, Paola. Doc, una preguntita. Entonces, ¿todas las entidades financieras van a tener todos los riesgos? O sea, ninguno se va a excluir. Ninguna se Súper. excluye, ninguna. Todas las Gracias. formas de riesgo, con todo gusto, todas las formas de riesgo están de alguna manera matizadas en lo que acontece en una entidad de intermediación financiera. La diferencia puede ocurrir en el sentido de que algunas entidades tienen un apetito de riesgo más bajo que otras, razón por la cual también su nivel de exposición suele ser más bajo, que va a ir acorde al tipo de operaciones y al volumen de operaciones que llevan a cabo. Aquí precisamente entra de por medio los límites internos, que vienen a ser aquellos niveles ya establecidos, tanto mínimos como máximos de exposición. ¿De qué va a depender? Nivel de solvencia, garantías de créditos, verificación de información, verificación del deudor y otros aspectos ligados a las diferentes facetas de riesgo, entendiendo que hay un perfil de riesgo extremadamente alto que no es más que el resultado de consolidar o manejar de forma integral las diferentes categorías de riesgo, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a entender o vamos a explicar enseguida. ¿Cómo entendemos el riesgo? ¿Cómo debemos afrontar el riesgo en términos conceptuales para la labor de una entidad de intermediación y también, sobre todo, bajo nuestro enfoque como abogados? El riesgo se mide como una contingencia, se mide como una probabilidad, como un aspecto que eventualmente puede llegar a materializarse. Por lo tanto, tiene que ser objetivado, o sea, tiene que ser previamente identificado de alguna medida, de alguna manera, mejor dicho, medido en su expresión máxima, en su expresión mínima, y que además, al anticipar esta circunstancia en la serie de eventos o actividades con las cuales vamos a desarrollar nuestra actividad como entidad financiera, verificar el nivel de impacto, ¿no? Por eso también es importante dichas mediciones. Para eso son las pruebas de tensión. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto Basilea en el desarrollo de nuestro primer parcial y de la unidad 1? Mencionábamos que las entidades de intermediación financiera están en la obligación de llevar a cabo pruebas de tensión. Esas pruebas de tensión se hacen precisamente con la posibilidad o con el objetivo o la mira de poder definir cuál es el alcance de riesgo al que nos enfrentamos. Y en base a aquello, establecer nuestros límites, establecer nuestra exposición a riesgo, nuestro apetito a riesgo y en base a aquello definir nuestras políticas. Esto siempre tomando como referencia nuestro propio patrimonio, nuestros ingresos contra el patrimonio, porque se supone que el patrimonio eventualmente va a servir para afrontar las obligaciones que podamos haber asumido y nuestros ingresos para mantenernos en un margen de solvencia y liquidez que no termine afectando nuestro patrimonio. Ahora, tipos de riesgo. Empecemos con el riesgo de autonomía. Un riesgo de autonomía es el equivalente a una entidad de intermediación financiera debidamente garantizada. Nos referimos a las adecuaciones patrimoniales, el soporte de reservas y otros, que en este caso va a definirse en relación a las responsabilidades y obligaciones que tiene frente a quién: depositantes, acreedores, prestatarios,
e incluso las autoridades supervisoras, ¿no? Porque eventualmente las decisiones que toma una entidad a través de su directorio u órgano equivalente no solo se van a concitar en la percepción que tiene esa entidad, sino en la respuesta de su entorno, en la respuesta del propio mercado. Mucho más cuando ya se vincula a grupos financieros. Y aquí es donde entra en juego precisamente la circunstancia del riesgo de autonomía. ¿Por qué? Cuando hablamos de entidades de intermediación financiera, cuando nos referimos sobre todo a los denominados grupos financieros, como es el caso del Banco Visa, el Banco Nacional, el Banco de Crédito y otros, tenemos a una empresa controladora, que en los casos que acabo de mencionar va a ser precisamente el banco, ¿no? El concreto en el caso del Banco Visa. Esta empresa controladora se convierte en o es la accionista de las otras empresas, de los otros grupos de empresas. Así tenemos, por ejemplo, de que el Banco Visa es accionista de su agencia de bolsa, de su empresa de titularización, de su empresa de seguros, entre las que podemos citar, aparte de la unidad de negocios y la circunstancia de la empresa de leasing, por ejemplo. ¿A qué se refiere este riesgo de autonomía? Las decisiones que puedan tomarse por la empresa de seguros, por ejemplo, o por la agencia de bolsa, debe estar de alguna manera alejada de lo que significa la labor de una empresa controladora, en este caso la del propio banco. A su vez, el banco como tal no debe responder solo a las determinaciones de un accionista principal o de un accionista en términos de gestión financiera. Administrativamente sí. Y aquí entra una diferencia bien marcada. O sea, los accionistas dentro de una sociedad anónima son los que definen cómo se va a llevar a cabo las labores de la empresa, ¿cierto? Tienen autonomía, pero esa autonomía no puede ser sopesada por encima de los mandatos que determinan cuál es el comportamiento, cuáles son las operaciones, cuáles son las circunstancias que predominan en qué, que predominan en la gestión financiera como tal. ¿Acorde a qué? Los lineamientos de la recopilación normativa y de la ley 393. En ese sentido, ninguna empresa dentro de los grupos controladores o la empresa controladora respecto a los grupos financieros o las empresas accionistas dentro de la relación de las empresas del grupo financiero o de la entidad financiera puede influir de manera indebida en las políticas. O sea, si ya, por ejemplo, el Banco Visa ha establecido su límite de exposición a riesgo y su apetito a riesgo, bajo ninguna circunstancia las empresas vinculadas como accionistas pudieran generar algún tipo de excepción a dicho apetito a riesgo o dicho límite de exposición a riesgo. A eso se refiere, sobre todo cuando hablamos de grupos financieros. Cuando se trata de entidades de intermediación financiera que no contemplan la participación en grupos financieros, la circunstancia se extiende a sus accionistas, sobre todo a las empresas accionistas, que pueden tomar determinaciones en cuanto a gestión interna, que pueden definir en cuanto a estructura y organización interna, pero bajo ninguna circunstancia escapar de las reglas y previsiones establecidas en un ámbito público, ¿no? En base a la recopilación, en base a la ley 393. Ya entrando a riesgos operativos, nos referimos primero al riesgo cambiario. En el caso del riesgo cambiario, tiene la particularidad de que este mide o este se concentra sobre todo en las probabilidades de ocurrencia de que una entidad de intermediación financiera incurra en pérdidas derivadas del tipo de cambio, derivadas de la determinación estatal del tipo cambiario. Sobre todo porque en nuestro país el tipo de cambio se define por el bolsín del Banco Central de Bolivia. De la misma forma, el riesgo cambiario también se vincula a las tasas que se van a manejar en un parámetro de tasas activas, tasas pasivas y también los servicios de carácter o las operaciones de carácter contingente o aquellas que se manejan fuera de balance, ¿no? Respecto a las diferentes operaciones que se van a registrar contablemente. Cuando hay variaciones en la cotización de divisas o cuando hay variaciones en las unidades de cuenta para nomenclatura de cuentas del manejo de cada operación,
Esto compromete un riesgo cambiario, que en el caso del tipo de cambio, por suerte, no tenemos gran influencia o gran proporción de riesgo porque todavía se ha estancado la cotización del dólar, ¿no? El dólar con relación a la moneda boliviana, cosa muy distinta en el caso del euro. El euro ha tenido muchas fluctuaciones porque no se maneja de la misma manera que el tipo de cambio con el dólar. Ni qué decir en el caso de las UFBs. Es por eso que muchas entidades de intermediación financiera ya no ofertan servicios y operaciones en UFBs. Lo hacen más en moneda nacional y excepcionalmente en moneda extranjera. Pero aquí sí ha habido un cambio importante. Hace 2 años, ASFI, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, nos introdujo una modificación de tasas, nos introdujo una modificación de tipos cambiarios para operaciones en dólares. O sea, si bien el usuario sigue percibiendo el tipo de cambio de manera invariable, o sea, 6.98 bolivianos por un dólar, en el caso de las entidades financieras se han debido dar cuenta que tenemos una oscilación del dólar para compra, el dólar para venta, ¿no? La base está determinada por el tipo de cambio del Banco Central, pero tenemos un cálculo para venta de dólares y otro cálculo para compra de dólares. En el caso de la venta de dólares, la entidad financiera tiene la posibilidad de bajar puntos porcentuales de la tasa de cambio establecida por el Banco Central. O sea, si el Banco Central te determina que te pagan 6.98 por cada dólar, la entidad financiera puede jugar con ese porcentaje y señalarte porque por cada dólar te va a redimir 6.88 o 6.80. ¿No? Y en algunos casos 6.78, ¿no? Hasta 2 puntos porcentuales por debajo de la tasa o los montos de régimen cambiario definidos en el Banco Central. Y para la compra, lo propio, ¿no? Que te van a aceptar la compra de dólares, o sea, que ellos te van a comprar dólares, pero que tú vas a comprar dólares de la entidad financiera pagando un monto superior a el bolsín, ¿no? A lo señalado en el bolsín. Claro, aquí ya no hablamos de 2 puntos porcentuales. Ninguna entidad financiera, por ejemplo, te va a cobrar 6 o 7.1 por un dólar, sino que va a oscilar un poco en el rango, ¿no? 6.98, 6.99, excepcionalmente 7 bolivianos. Esto se maneja dentro de un criterio de riesgo cambiario, que puede cambiar, obviamente. ¿De qué va a depender? No de determinaciones del banco, no de fuerzas del mercado, sino de determinaciones del Estado. Por eso la probabilidad de riesgo cambiario tiene que ir acorde a qué? A las decisiones que asume el Estado, solo en lo que concierne a tipo de cambio. Porque eso a su vez deriva luego en la incidencia de nuestras operaciones activas con las diferentes monedas que llevemos a cabo. Lo propio nuestras operaciones pasivas y nuestras operaciones contingentes o de servicios. Luego también tenemos el tipo de riesgo de contagio. Este es sobre todo de las entidades financieras que son parte de grupos, de grupos financieros o que son parte de conglomerados financieros, porque lo que acontezca con las otras empresas que conforman el grupo financiero puede eventualmente afectar a la empresa por problemas de solvencia y liquidez. Esto, como les digo, opera sobre todo en la incidencia de grupos financieros, bajo la misma explicación que daba hace un instante. ¿Por qué? Si en un grupo financiero, vamos con el del BNB, podemos apreciar, por ejemplo, que su empresa de seguros está atravesando por una dificultad patrimonial, bajo ninguna circunstancia esta dificultad de la empresa de seguros que tiene un bajón en su adecuación patrimonial pudiera o debiera afectar al BNB. Pero si lo hace, hablamos de un riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque la empresa controladora eventualmente va a tener que cubrir la necesidad de solvencia o de liquidez de su empresa de seguros, porque son parte de un conglomerado financiero. Esto se admite solo y cuando el BNB demuestre que no existe riesgo de contagio, que por querer ayudarle a la empresa de seguros se pudiere eventualmente afectar los intereses de la propia entidad de intermediación o del Banco Nacional, ¿no? O del banco que fuere, ¿no? Dentro del grupo financiero correspondiente. ¿Cómo se mide esto?
nuevamente nuestras pruebas de tensión para poder medir la incidencia sobre nuestra solvencia y sobre nuestra liquidez, cuando la empresa controladora tiene que rescatar o tiene que capitalizar a una de las empresas dentro de su conglomerado o grupo financiero, siempre con autorización de ASFI. Luego hablamos del riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el clásico que siempre vamos a tener presente en las entidades de intermediación financiera. Antes de que me olvide, ¿qué sucede con las empresas o las entidades de intermediación que no son parte de conglomerados o grupos financieros? ¿Tienen riesgo de contagio? Sí. ¿Derivado de qué? De la propia participación de sus accionistas, de las empresas o personas particulares que integran su conglomerado de accionistas. Esto se tiene que separar. No podemos nosotros como accionistas de una entidad financiera contagiar eventualmente el comportamiento o la circunstancia negativa en la que nos encontremos en términos contables y que esto compromete el desarrollo de operaciones de la entidad de intermediación. Ahora, refiriéndonos al riesgo de crédito, que viene a ser precisamente uno de los factores de riesgo recurrentes, permanentes y el más frecuentes dentro de la labor de intermediación. ¿Por qué? El riesgo de crédito se mide sobre todo por un factor, la probabilidad de que el deudor incumpla, ¿no? Que los diferentes mecanismos que se tienen previstos en los contratos de crédito se hayan visto, pues, alterados o afectados por el incumplimiento del deudor. Esto ya en diferente grado, ¿no? Puede ser un incumplimiento leve, puede ser un incumplimiento alto, puede ser un incumplimiento excesivo o ya entrar incluso en la categoría de créditos castigados, o sea que no existe posibilidad alguna de recuperación del crédito, ¿no? Y que por eso entramos en una categoría de crédito castigado. Enseguida explico en qué consiste. ¿Cuál es esa probabilidad? Repago, que puede verse afectada, ¿por qué? Por la solvencia y la liquidez del deudor, en el entendido de que en un momento cuando se aprobó su crédito, se había valorado su nivel de solvencia, se había valorado su capacidad de crédito en términos de liquidez también, el ingreso de capital, y que estos se hayan visto severamente afectados, ya sea ambos o por lo menos uno de ellos. Esto a su vez denomina o deriva, mejor dicho, en una disminución del valor de aquel crédito. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a poder recuperar. Por eso también hay que medir. Aquí entra en juego esa categoría de créditos castigados. No es lo mismo que un deudor incumpla con retraso, simplemente retraso, o sea, pague, pero cada vez con retraso, o que todo el tiempo se encuentre en mora, o que ya fuera de encontrarse en mora haya habido incumplimientos explícitos, ¿no? O incumplimientos específicos. Sabemos que cuando se coloca un crédito, la mayor parte de las veces se pactan pagos mensuales. Si eventualmente yo tenía hasta el 12 de cada mes para efectuar mis pagos y hoy que estamos a 12 de marzo no he hecho el pago de febrero, o sea, ya no solamente me encuentro en mora durante un mes, sino que estoy denotando por lo menos una afectación a mi nivel de liquidez y mi nivel de solvencia. Por lo tanto, ya es una señal de alerta. Es más, la mayor parte de las entidades financieras, por política de exposición de riesgo, cuando hay una mora que sobrepasa la semana, ya activan mecanismos de cobro. Mecanismos todavía administrativos o internos, rara vez legales. Algunos sí lo hacen, por cierto. Pero también es rara la entidad financiera que si después de un mes de mora, un mes de incumplimiento y al vencimiento de la siguiente cuota no se efectiviza el pago, rara es la entidad que no inicia ya no solo gestiones administrativas de cobro, sino ya las gestiones legales. ¿Y cuáles suelen ser las primeras medidas? En base precisamente a el mandato de nuestro Código Procesal Civil actual, las medidas precautorias, ¿no? Vamos a precautelar primero el cumplimiento de la obligación y después vamos a notificar al deudor o los deudores con el inicio de procesos ejecutivos o procesos coactivos. Precisamente va a depender mucho del tipo de proceso que estemos desarrollando. Esto para que se entienda bien. Tengo entendido, bueno, me lo dijeron el otro día, que todavía no han llevado procesal civil, pero ya han visto procedimiento civil, o sea, no han visto la parte práctica, pero sí ya la parte de la normativa, ¿no es cierto? Sí, doctor, los de coche hemos llevado hasta Civil 2, Proceso Civil 2. Proceso civil 2. Les faltaría la parte forense, la parte práctica. Exacto.
Ya, en La Paz, ¿cómo vamos? Doc, solo hemos pasado hasta el uno, o sea, este semestre vamos a pasar el 2. Sí, Próximo. sí recuerdo, Cintia me pasó la programación de este semestre. Eso me llamó la atención, que tenían programado precisamente Proce Civil 2. Ya, pero ¿vieron en el tipo de procesos los ejecutorios, los monitorios? Que son los de cobro de dinero, ¿no? Sí, Sí, a grandes rasgos, o sea, a grandes rasgos vimos un poco en comercial, digamos. ya. Y mejor que los hayan visto en comercial, porque aquí hay un sesgo bien importante en nuestra legislación. Una cosa es el ejecutorio o el proceso ejecutivo dentro de los monitorios manejado sobre base civil, eminentemente base civil, y otra es la que se maneja de forma mixta sobre base civil, pero también comercial. En el caso de las entidades de intermediación financiera es un proceso híbrido, es un proceso civil comercial, o sea, más comercial que civil, por si acaso. ¿Qué denota? En el ámbito civil hay ciertas prerrogativas que se puede abocar el juez, ¿no? Para darle plazo de equidad y demás circunstancias al deudor. En el ámbito comercial no ocurre esto. En el ámbito comercial precautelamos primero a la entidad de intermediación financiera y eso es algo que cuando llegamos al trance de ejecuciones ya jurisdiccionales, o sea, el planteamiento de procesos ejecutivos, procesos monitorios o ejecución coactiva de sumas de dinero, acorde a lo previsto en la ley 439, ya vamos casi de rigor en una lógica primero de trabar y establecer medidas precautorias. ¿Y esto a qué responde? Gestión de riesgo. Para aprobar un crédito, el ejecutivo de cuenta y el comité de riesgos lo que hace es valorar nivel de solvencia, nivel de liquidez, que son, recordando más atrás todavía, son dos de los elementos que conforman nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio de cualquier persona, la solvencia y la liquidez. Vamos a ver qué tal van con la memoria de hace algunos años, sobre todo los chicos que fueron mis estudiantes en personas y bienes. A ver, Jorge, ¿qué es la solvencia y la liquidez como elementos del patrimonio? Si no me equivoco, liquidez es lo que se tiene, Doc, y solvencia es la capacidad de poder sostenerse, se podría decir. Ya, No estoy seguro de solvencia, pero ya, perfecto. Vamos con Paola. Tiene la mano levantada Paola. Adelante. Tal vez esté mal, Doc, pero creo que es como decía Jorge, que la liquidez es como que poder pagar a corto plazo y la solvencia es más de compromisos a largo plazo. Bien, bien, sí, tiene mucha relación. Ahora, esto que mencionan, lo que es solvencia y liquidez, ¿qué relación tiene con activos y pasivos? Están dentro del grupo de los activos. ¿Y no de los pasivos? O sea, los pasivos no tienen ninguna incidencia en nuestra solvencia. Podría ser si es un préstamo, por ejemplo. No solo préstamos, todas las obligaciones en general, porque no se olviden que en última Cuentas por instancia, cobrar también. exacto, no se olviden que todas las obligaciones, inclusive aquellas que se generan en base a derechos personales, tarde o temprano van a generar una incidencia respecto a qué, nuestro patrimonio, y eso compromete solvencia y a la vez también liquidez. Por eso es que para la aprobación de créditos, ojo, se mide solvencia y liquidez. ¿Y cuáles son los factores para determinar que un prestatario, un futuro prestatario, efectivamente pueda beneficiarse con la colocación o con la autorización para la colocación, que la emite por si acaso el Comité de Gestión de Créditos, no la emite el Ejecutivo de Cuenta. El Ejecutivo de Cuenta lo que hace es una valoración, una verificación de las condiciones, eleva su informe a Comité de Riesgos, excepcionalmente nos piden a nosotros, en lo que vamos a ver en riesgo legal, que también informemos, sobre todo cuando hablamos de garantías no convencionales o garantías reales, pero que tengan que ser refrendadas. ¿Para qué? Para medir solvencia y liquidez. Que con esto demostremos que los activos que tiene el futuro prestatario, a quien está solicitando el crédito, no vayan a verse sobrepasados por su cantidad de pasivos o el nivel de pasivos que ya haya asumido. Por eso, ¿se acuerdan? El buró de información. Los burós de información nos proporcionan datos precisos
para poder generar esta circunstancia, ¿no? Aquí ya termina enlazándose todo. Cuando hablamos de gestión de riesgos, tiene que ver con las operaciones que realizamos, tiene que ver con el volumen de información al que podemos acceder, tiene que ver con la propia regulación estatal que nos determina ciertas circunstancias. No se olviden que en el tema de riesgo de crédito, ya lo habíamos mencionado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se aboca a una competencia de establecer listas de personas preaprobadas, ¿no? En el sentido de que si se presentan en nuestra entidad financiera, les tenemos que dar prioridad para la colocación de créditos. Entonces, nos están generando, ¿qué? Una distorsión de nuestra gestión de riesgo de crédito. Muy bien, continuamos con el riesgo de grupo financiero. En el tema de grupo financiero ya de forma explícita, ¿no? Aplica sobre todo para lo que son grupos de esta naturaleza. La posibilidad de pérdidas económicas transversales, ¿no? Por el hecho de que lo que acontezca con alguna de las empresas que es parte del grupo financiero se vea severamente afectada por operaciones demasiado riesgosas, cambios en el mercado, cambios en la operatividad y otros factores que vayan a afectar. Por eso, para medir este aspecto, tenemos que establecer la interdependencia que existe entre las empresas dentro del grupo financiero y evitar que dentro de ellas, en particular, se llegue a manifestar un riesgo de todo el grupo, motivado inicialmente por un riesgo de contagio o por un riesgo de crédito, ¿no? Dependiendo las circunstancias. Por eso, la de riesgo de grupo financiero es transversal a todas las otras formas de riesgo que se puedan identificar dentro de las empresas que conforman el grupo financiero. Veamos cuáles son los otros tipos. Riesgo de liquidez. Esta ya la habíamos abordado de alguna forma, ahora la vamos a entender mejor, respecto a la necesidad de liquidez de la entidad financiera. ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando una entidad financiera, como resultado de sus pruebas de tensión, demuestra que no tiene el monto o la proporción suficiente para atender los requerimientos de sus usuarios, se encuentra en una circunstancia probable de iliquidez. Ahí se manifiesta precisamente el riesgo de liquidez, el tener o no tener liquidez para afrontar sus activos. En este caso, puede incurrirse incluso en pérdidas que le motiven a la entidad financiera a la venta anticipada o forzosa de sus activos, a realizar descuentos. Me refiero a descuentos con las operaciones de cobro, no al descuento de operaciones como tal. O cualquier otra operación que resulte ser significativa respecto a la incidencia, si quieren, de la operación de la entidad financiera. Esto sobre todo para que puedan contar con activo, que puedan contar con liquidez para afrontar sus obligaciones de forma oportuna. O bien, el riesgo de liquidez puede estar ya denotado por la imposibilidad de renovar sus mecanismos de financiamiento, sean estos mediante contratos privados o contratos públicos. En lo privado, el ejemplo que habíamos citado del Banco Nacional de Bolivia, de su línea de crédito con el organismo de cooperación belga, ¿no? el organismo financiero belga. Y en el caso de los parámetros públicos, los créditos de liquidez que solicitamos al propio Banco Central, como una de las circunstancias que denotan nuestro manejo de riesgo de liquidez. El riesgo de mercado. Esto sobre todo se da cuando una entidad supervisada pueda llegar a incurrir en pérdidas derivadas sobre todo por variaciones adversas que se propicien en los factores de mercado, que en este caso están ligadas, por ejemplo, a tasas de interés, tipos de cambio, precios de activos, los activos subyacentes, sobre todo de las operaciones financieras. Esto ya no es por una determinación de la entidad o por un efecto de los grupos financieros, sino más bien las consecuencias del propio mercado. Estas variaciones adversas, ojo, muchas veces se pueden deber a agentes externos como el Estado en las determinaciones que adopte. Es lo que habíamos conversado en un principio con relación a lo que acontecía en la petición de los transportistas para aplicar en este sentido no solo periodos de gracia, sino inclusive el hecho de que se vaya a retrasar el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Que esto se debe sobre todo a variaciones que les resultan ser adversas a la entidad financiera, originadas en gran medida por decisiones de el Estado o el gobierno, si quieren, o decisiones del propio mercado, ¿no? Que esto también entra en un plano formal e informal
de dichas determinaciones. Otro de los aspectos que puede denotarse o que necesitamos comprender respecto a lo que compromete la gestión de riesgo es el riesgo de transparencia, que nuevamente nos vinculan a la idea de las entidades financieras que son parte de grupos financieros o que integran grupos financieros. De ahí su acrónimo, ¿no? Entidades financieras que integran grupos, ¿no? La EFIG. ¿Por qué? Porque como tiene que manejarse en un criterio transversal respecto a todo lo que compromete la gestión del grupo financiero, ocurre en algunas ocasiones que las empresas que le integran no puedan evaluar completamente el impacto de las transacciones que efectivicen los otros miembros de las empresas. O sea, sí puedes evaluar lo que ocurre internamente con tu empresa, pero no necesariamente con las otras empresas que son parte del grupo financiero. Esto sí lo puede saber la empresa controladora, pero muchas veces la empresa controladora no está manejando este aspecto con la transparencia correspondiente. Esto es por el tipo de información brindada. ¿Quién nos ayuda a detectar este tipo de circunstancias? ASFI. ASFI, bien sabemos, le va a exigir a los grupos financieros la presentación de sus estados, el cotejo de sus balances con relación a todas las empresas que conforman el grupo financiero y otros aspectos contables, sobre todo, que puedan ser de utilidad para entender la razón, la circunstancia actual y presente en la que se ubica un grupo financiero y las empresas que le integran. Luego también hablamos del riesgo inherente. Este riesgo que por su naturaleza no se va a separar de la propia actividad financiera. Es un riesgo intrínseco a todas las operaciones que se llevan a cabo. Es siempre algo presente en la labor de la entidad. Hay un riesgo inherente con las operaciones pasivas, hay un riesgo inherente con las operaciones activas, con las operaciones contingentes, que se deriva primero por la capacidad de respuesta de la entidad financiera, así como también el volumen de cumplimiento de las condiciones pactadas o definidas en contrato respecto a sus consumidores financieros. Por eso es algo que siempre va a estar presente. Es algo que mencionamos de manera general en nuestra percepción y comprensión del riesgo. Y en el caso del riesgo financiero o los riesgos desde un enfoque financiero, eso es algo que siempre va a estar presente. Bajo ninguna circunstancia, una entidad de intermediación financiera, del tipo que fuere, puede ofertar o puede indicar a su usuario o consumidor que se encuentra libre de todo riesgo. Eso no existe. Es más, ya entre las consideraciones o preguntas que me hacían el día de ayer, por ejemplo, con relación a depósitos a plazo fijo, si son las actuaciones menos riesgosas de la entidad financiera, en efecto, sí pueden serlo, pero siempre va a ir aparejado a el riesgo de lo que connota una operación financiera en sí, porque eventualmente se va a ver condicionado por los otros tipos de riesgo. El riesgo inherente es nuestra percepción integral de todas las circunstancias que pudieran afectar positiva o negativamente a las operaciones que llevamos a cabo, ya sea bajo nuestro enfoque como entidades de intermediación o nuestro enfoque como usuarios o consumidores. Luego también hacemos alusión al riesgo legal, ¿no? Y aquí entra en juego nuestra labor directa, bajo la posibilidad o probabilidad de que una entidad supervisada pueda incurrir en pérdidas derivadas del incumplimiento de la legislación o de la normativa vigente. Acá, al referirnos a el riesgo legal, no se refiere a nuestra operación como asesores legales o como departamento jurídico al interior de nuestras entidades, sino más bien a cómo nosotros, como asesores legales o dentro del departamento jurídico, valoramos las diferentes circunstancias que compromete la verificación de obligaciones señaladas en la legislación vigente, sobre todo en la relación que tendremos con ASFI, con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el Banco Central de Bolivia, con relación a todo lo que ya hemos ido viendo a lo largo de la materia. Por eso entra dentro de ese criterio, al que se suma las relaciones contractuales, ya que éstas deben ser adecuadamente instrumentadas.
Para ello, ya habíamos señalado en la parte de contratos que la mayor parte de las entidades de intermediación financiera directamente parte del reconocimiento de contratos o acuerdos estandarizados para evitar de que exista variación entre una u otra operación más allá de la identidad de los participantes o los involucrados y que con ello se maneje en un criterio serializado. El problema se extiende, sin embargo, cuando ya comenzamos a ofertar servicios personalizados o servicios que no son recurrentes u operaciones que no son recurrentes, teniendo que recurrir en este caso o teniendo que ligarnos a la circunstancia de la elaboración, redacción y perfeccionamiento de contratos personalizados. De ahí la incidencia del riesgo legal. ¿Por qué? Porque cada asesor legal dentro de la entidad financiera debiera tener el conocimiento necesario de qué tipo de operaciones podemos llevar a cabo, sobre todo aquellas operaciones que no son recurrentes, y cuáles son los mecanismos de cobertura que tenemos que adoptar en dichas relaciones o en dichas operaciones, con el objeto sobre todo de evitar cualquier tipo de alteración o modificación contraria a los intereses de nuestra propia entidad. Una labor bastante compleja que se denota en el caso de los asesores legales principales, ya que esto no va a alcanzar, por ejemplo, a quienes están en la gestión de cobro, ¿no? Que esa es una de las particularidades también de la parte legal en el ámbito de entidades de intermediación. Aquí una pequeña recomendación y sugerencia, inclusive. Generalmente cuando empezamos ya nuestra vida profesional en lo que involucra la labor, ya más allá de nuestra condición de estudiantes, estoy hablando más allá de las pasantías y prácticas profesionales, sino ya trabajo, y nos incorporamos a entidades financieras, la mayor parte de las veces, por lo menos departamento legal o nuestra condición como profesionales en el área legal, se vincula, por ejemplo, a la gestión de cobro. O sea, vamos a los departamentos de cobranzas de las entidades financieras. ¿Y qué hacemos en ellas? Básicamente nos volvemos un profesional que va a asumir una labor más repetitiva y técnica relacionada a qué? Procesos ejecutivos, procesos monitorios, ¿no? Procesos ejecutivos, coactivos de sumas de dinero, reconocimiento de obligación, que no aportan mucho o que no aportan demasiado, por así decirlo, a nuestra formación, ya no solo profesional, sino académica dentro de la labor profesional, porque son repetitivos. O sea, ahí sí les doy la razón en el sentido de que un ejecutivo es casi idéntico a otro ejecutivo. Variarán las condiciones de cada deudor, variarán las condiciones de solvencia, de liquidez, de niveles de garantía, pero los ejecutivos son casi cortados todos con la misma, con la misma esencia, ¿no? O por lo menos estructurados bajo la misma esencia. Excepcionalmente, el tema de los procesos coactivos. Por eso ya cuando ustedes estén avanzando la parte forense y vean ejecuciones coactivas, ya van a ver circunstancias muy particulares. Pero la parte interesante del ámbito legal en una entidad de intermediación financiera es cuando tú te vinculas, por ejemplo, a asesoría legal de gerencia, donde tú ya ves aspectos ligados a tu comité de riesgos, aspectos ligados a el oficial de cumplimiento o acuerdos que vas a suscitar entre entidades de intermediación, con mecanismos de cooperación financiera, con el propio Estado y otras circunstancias que van más allá de las relaciones contractuales ligadas a operaciones, sino más bien a la propia gestión y administración de la entidad financiera. Pero ahí el riesgo es mayor, porque un mal asesoramiento o una mala determinación adoptada por parte nuestra como asesores principales de una entidad financiera le puede significar una pérdida mucho mayor que la derivada de riesgos de crédito o riesgos operativos, ¿no? Por eso también la incidencia desde nuestro enfoque del riesgo legal. Muy aparte de aquello, también tenemos al riesgo operativo. En este caso, el riesgo operativo, de la misma manera como acontece con el riesgo de crédito, compromete más que nada aquella posibilidad, la que debe ser tamizada, debemos procurar antelarla, o la probabilidad, de la misma forma hay que medir la probabilidad de ocurrencia,
de que se incurra en pérdidas, pero en este caso ya por fraude, ya no solo por incumplimiento de parte del deudor que se veía precisamente en el riesgo de crédito, sino más bien por fraude, ojo, interno o externo. ¿Esto derivado de qué? Los fraudes internos o las pérdidas en las que se incurre por fraudes internos se suelen suscitar, por ejemplo, en la incidencia de la labor de los ejecutivos de cuenta. Ejecutivos que lo que hacen es maquillar información de los deudores a objeto de que ésta se vea como una circunstancia probable y con un nivel de solvencia apropiado para que se pueda aprobar un crédito o colocar un crédito. Eso es algo lamentablemente recurrente en muchas entidades de intermediación financiera. Va a depender mucho del comportamiento ético, inclusive de los ejecutivos de cuenta, donde se evidencia más que nada el fraude interno. Eventualmente también la circunstancia del comportamiento ético y obviamente legal de caja o de administradores de tarjeta, etcétera, ¿no? Que eventualmente también pueden verse involucrados. Y otra es la del fraude externo, que puede ser en concomitancia con el fraude interno o también que estén defraudando o engañando a nuestro propio personal, que lamentablemente también es otra circunstancia recurrente. Sobre todo si ustedes van a ir luego a la incidencia de cobranzas, a los departamentos de cobranzas de entidades financieras, se van a topar en reiteradas ocasiones con circunstancias salidas incluso de telenovela, ¿no? Que el deudor al momento de solicitar el crédito figura como la mejor alternativa u opción de la entidad financiera por un nivel de solvencia, por un nivel de liquidez que en teoría se verifica, se ratifica, pero llegado el momento, cuando ya entramos a un trance de ejecución, nos percatamos de que hemos sido víctimas de fraude. ¿Por qué? Porque resulta que ese deudor pues ha recurrido a sus amistades, por ejemplo, para que se les preste o que se les permita utilizar ambientes que no son suyos o muebles o pertenencias que no le pertenecen en realidad y que buscaba mostrar una faceta de solvencia y liquidez que en realidad no tenía. Entre los casos más extremos, ¿no? De deudores que en el momento de la verificación domiciliaria y la verificación de patrimonio, que se hace bajo dos parámetros, un parámetro formal y un parámetro informal. Lo formal, el hecho de constatar los registros en derechos reales y catastro, que esa es la parte más importante. Pero también en la verificación domiciliaria, nuestros ejecutivos de cuenta, porque esto no lo hacemos nosotros en la parte legal, sino que lo hace el ejecutivo de cuenta, cuando va al domicilio del deudor, lo que hace es anotar el volumen de pertenencias y el tipo de pertenencias, tanto en aspectos cuantificables y aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿Por qué? Porque no importa solo el hecho de que tengas muchas pertenencias, sino también el valor de dichas pertenencias, que ha ocurrido en reiteradas ocasiones y que se ha descubierto como una práctica muchas veces recurrente, que un deudor con el objeto de acreditar su nivel de solvencia entra en concomitancia con amigos, parientes y demás para que su vivienda se vea revestida de una cantidad aceptable de pertenencias de buena calidad. Pero llegado el momento de las ejecuciones o llegado el momento del cobro, primero que surgen las tercerías de dominio excluyente o derecho preferente, y segundo, ya en un plano informal, la circunstancia de señalar de que esos enseres o esas pertenencias no eran en realidad del deudor, ¿no? Y nos llevamos sorpresas porque en la verificación, esto ya en un poquito la pugna entre el departamento legal en cobranzas con los ejecutivos de cuenta, porque según el ejecutivo de cuenta hay bienes, hay pertenencias que pueden servir para la recuperación del crédito ante la circunstancia del incumplimiento del contrato. Pero ya cuando legal se hace cargo y vamos a hacer los verificativos, en este caso ya para trabar embargo como medidas preparatorias o medidas precautorias para el cumplimiento de la obligación, nos topamos con esta sorpresa. Ingresamos a la vivienda y lo único que tiene el deudor es un colchón, una cocina y nada más. Y excepcionalmente otros enseres u otras pertenencias que para colmo son inembargables, que ese es también otro tema.
¿no? Que va ligado a el riesgo operativo. A ver, recordando un poco de la misma forma, personas y bienes. ¿Cuáles son denominados bienes inembargables? ¿Quién me da ejemplos de los denominados bienes inembargables? Los que son esenciales para brindar una calidad digna de vida para el sujeto. Por ¿Cómo? ejemplo, no me puede embargar mi cama, no me puede embargar mi ropa, mi cocinita o lo que sea que vaya a garantizar mi sustento diario. Ya, por si acaso la cama sí, sí se puede. Entonces, mi colchón. También se puede. ¿De qué va a ¿Y dónde depender? voy a dormir, doctor? Eso, depende, que sea el único que tengas en el domicilio. Si en el domicilio Ah, son bueno, sí. 3 personas que integran la familia y tienes 7 cáteres, pues entonces sí, eventualmente 3 de ellos son inembargables, ¿no? Porque comprometen la propia supervivencia. Lo propio la ropa. Pero si la ropa es suntuaria, se la puede embargar. En una ocasión, cuando trabajaba con una cooperativa y fuimos a hacer un embargo, el ejecutivo de cuentas se quedó impresionado porque le digo al oficial de diligencia que estaba haciendo el embargo que por favor me ponga en el inventario los 2 relojes que estaban en la cómoda. Y me dice, no, pero son bienes inembargables, son parte de pertenencia. Le digo, sí, en efecto, son pertenencias, o sea, las cosas que utilizamos de forma cotidiana, pero en primero que son más de 2, o sea, había varios, y esos 2 que estaba identificando eran relojes de marca, ¿no? Uno era un Rolex y el otro era un Bulova. Entonces le digo, por favor, regístrame esos 2 relojes, porque estos sí comprometen un aspecto que se puede rematar. Este no es un bien inembargable. Ahí entra en juego, como les decía, un criterio de riesgo operativo, que va a estar ligado a ¿qué? Solvencia y liquidez. Lamentablemente, los deudores o los futuros deudores muchas veces engañan a la entidad financiera. Lo peor es cuando lo hacen en concomitancia del ejecutivo de cuenta. O sea, cuando han coludido ambos, ¿no? El deudor y el ejecutivo para afectar los intereses de la entidad financiera. ¿Cómo? Aprobando créditos o elevando informes de aprobación, de verificación, perdón, por parte de los ejecutivos para propiciar una aprobación de crédito que no debió haberse aprobado. Aunque esto es uno de los mecanismos que debemos tomar en cuenta en cuanto al riesgo operativo. Luego también hablamos del riesgo sistémico, que es un riesgo generado por la interdependencia o la interrelación del propio sistema o mercado. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a una entidad financiera que el resto de las entidades financieras funcionen de forma propicia? Por la sencilla razón de que la afectación de una entidad de intermediación puede traer como consecuencia un efecto cascada. ¿En qué sentido? Se afecta la confianza del público en general. Si yo, por ejemplo, en este momento les dijera que tengo conocimiento de 2 entidades financieras que probablemente, si no se toman medidas correctivas, vayan a la quiebra, o sea, al cierre o por lo menos a la intervención por parte de ASFI, ¿qué tipo de incertidumbre les generaría, sobre todo si no les digo el nombre de las 2 entidades? Todos vamos a desconfiar de todo el sistema. Ya. ¿En base a qué? La información a priori que eventualmente se maneja. ¿Por qué? Porque eventualmente sabemos que gracias a la transparencia de la información nosotros podemos ver incluso estados financieros de cada una de las entidades financieras debidamente auditadas a cierre de cada trimestre. Eso significa que ya en el mes de abril vamos a poder ver el balance de cada una de las entidades de intermediación, por lo menos la gran mayoría, sobre todo las que cotizan en bolsa, para saber cuál ha sido su estado de resultados y su estado financiero o su balance en este primer trimestre, enero, febrero, marzo, así como también el cierre de gestión, todo lo que ha sido el 2020. Entonces, de esta manera, por lo menos el público informado va a tomar ciertas determinaciones en base a rumores, en base a cualquier información que vaya a difundirse. Pero el resto, quien no sabe que puede acceder a esa información, quien no sabe que previamente debiera validarla, justificarla o de alguna forma constatarla, se va a generar ¿qué? Una corrida.
Y ese es el efecto en cascada. ¿Por qué? Van a empezar a sacar su dinero, preocupados porque pueda ser su entidad financiera la que está atravesando una circunstancia complicada. Y esto trae afectación a todo el sistema. Por eso se maneja como riesgo sistémico. La afectación a cualquier entidad debe ser manejada en ese parámetro integral. No se olviden que una de las facultades, cuando veíamos el tema de buros de información, así como también la circunstancia del secreto o de la confidencialidad financiera, mencionábamos que las entidades de intermediación pueden levantar esa reserva y comunicar ciertos hechos entre entidades. ¿Para qué hacen eso? Para evitar un riesgo sistémico o para por lo menos contener la incidencia de un riesgo sistémico. En este momento, la mayor parte de las entidades financieras saben, no diré con una precisión meridiana, pero saben a grandes rasgos cómo están el resto de las entidades. O sea, yo soy Banco Visa, sé cómo le está yendo al Banco Económico, sé que como banco económico, cómo le está yendo al Visa y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque necesito tener esa medición. Y esto se da a través de una lógica de riesgo sistémico, que por si acaso se maneja formal e informalmente. Que eso también es algo que es un secreto a voces por parte de ASFI. ¿Por qué informalmente? Porque tu ejecutivo de cuenta o tu supervisor o tu gerente de piso te va a preguntar, oye, ¿tienes amigos y contactos en el Banco Unión? Sí. Quisiera ver cómo les está yendo con su cartera de colocaciones de créditos prendarios. Me dijeron, he tenido rumor de que no les está yendo bien. Puedes averiguar, esa es la parte informal. Porque otra es la comunicación formal, ¿no? Cuando ya hablamos del gerente del banco o el gerente de riesgos o el comité de riesgos o en su defecto el oficial de cumplimiento, el que se comunica directamente con el oficial de cumplimiento de la otra entidad o con el gerente de la otra entidad. ¿Para qué? Para el intercambio de información en base a las excepciones planteadas en la ley 393, las que veíamos hace unos días. Eso es trabajar de manera formal nuestra validación de riesgo sistémico. La otra es de manera informal. ¿Cuál es el problema del manejo informal? Puede estar exacerbado, tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, puede significar que tu ejecutivo de cuentas o tu contacto en el otro banco o en la otra entidad te diga que todo está yendo color de rosa, cuando en realidad están a punto de asaltar las arcas del banco y eventualmente ya estás viendo qué material de escritorio te vas a llevar cuando te tengas que retirar de la entidad. Entonces, ese tipo de circunstancias se manejan tanto en un plano formal, que sería lo correcto, que solo se manejen en esa lógica, pero sabemos también que se manejan en un plano informal. Luego también tenemos el riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico está más ligado a la circunstancia de pérdidas, caídas o fallos por los sistemas informáticos que utilizamos dentro de nuestra entidad. Sin ánimo de generar una incertidumbre tal o generarles una histeria colectiva, les puedo asegurar, pero así asegurar, que no existe entidad financiera que nunca haya tenido algún problema con sus sistemas informáticos. Es más, hay algunas que sus problemas son recurrentes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchos de estos factores no tomamos las medidas correctas, o por lo menos las instancias o medidas correctivas que debieran establecerse. Simplemente a guisa de ejemplo, hablando de riesgo tecnológico y hablando de seguridad informática. A nivel internacional se manejan criterios de norma ISO, concretamente ISO de serie 27000, ¿no? Que tiene la ISO 27001, 27002, 27003, etc. Este es un estándar internacional de seguridad informática. Pequeño gran detalle. Ninguna de nuestras entidades financieras se asemeja a el estándar, a la base, si quieren, de la serie 27000. Algunas se acercan, algunas adoptan ciertos lineamientos de seguridad informática, pero ninguna ha cumplido a cabalidad todos los estándares y todas las políticas definidas por la ISO 27000. Por lo menos las 9 políticas que integran su connotación básica. ¿Qué denota? Vamos a tener errores de transmisión, errores de datos, errores de programación, algunos de ellos que son por simple negligencia o de carácter culposo, nada más, o sea, sin dolo, otros con dolo, lamentablemente, porque ya se liga al anterior caso que veíamos, el riesgo operativo, fraude interno. A guisa de ejemplo,
El caso PARI es una materialización del riesgo, el riesgo operativo más el riesgo tecnológico interno. Porque PARI, y ojo, no ha sido solo él, PARI ha tenido que tener algún tipo de vinculación con el departamento tecnológico del Banco Unión para hacer lo que él hizo. Básicamente, PARI, fuera de efectuar transacciones y retiros, ¿no?, apócrifos, o sea, de cuentas inexistentes, lo que logró hacer es de que se generen cuentas con los saldos de depósito de pagos. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que Cristian tiene una cuota de crédito que involucra $127.72. Paga sus $127. Esos 72 centavos o 7 centavos o 20 centavos, lo que fuere, a veces no se consignan o se redondean y se redondean mal. ¿Qué hacía en el caso de PARI o qué ocurría en el caso de PARI? Esos 72 centavos que efectivamente pudo haber pagado Cristian, en vez de consignarse de forma correcta a el pago, se dirigían a cuentas apócrifas, a cuentas falsas, que se iban uniendo precisamente por la incorporación de sistemas informáticos maliciosos, o sea, estamos hablando de código malicioso que fue incorporado en el sistema informático de la entidad. ¿Con qué objetivo? Esto interno, ¿no? De poder extraer esos centavos de dólar, sumarlos a cuentas y que con el paso del tiempo, días, meses, años, pueda incrementar. Si PARI no hubiera sido ambicioso, para ponerlo en ese plano, ni cuenta nos hubiéramos dado, lamentablemente. Y les aseguro que casos tipo PARI en las entidades de intermediación financiera son lamentablemente circunstancias cotidianas. O sea, se evidencia en casi todas las entidades. Alguna que otra ya es un poco más eficiente en términos de seguridad, pero ninguna ha alcanzado el nivel o el estándar de ISO 27000, ¿no?, que es un estándar de seguridad informática que se maneja a nivel internacional. ¿Debiera preocuparnos? Sí, en alguna medida. Al extremo de generar una corrida, generar una estampida o un efecto cascada de que todos vayamos inmediatamente a sacar nuestro dinero del banco, no tanto, pero por lo menos sí compromete los niveles de seguridad. Hay entidades financieras que ni siquiera cuentan con un reglamento de gestión de datos y acceso a la información, bajo el entendido de que tú como ejecutivo de cuentas puedes ir a depósito o archivos y solicitar las carpetas de básicamente cualquier cliente que ha tenido la entidad financiera. Y en algunos casos, el único registro que queda de que tú efectivamente estás haciendo esta operación o se estás requiriendo las carpetas para ver su historial crediticio, se anota ¿dónde? En un simple cuaderno. Y a veces ni siquiera ese simple cuaderno. ¿Por qué? Porque tienes acceso irrestricto a las carpetas. No nos olvidemos que esas carpetas se encuentran protegidas por reserva de confidencialidad, que se maneja de forma solidaria respecto al ejecutivo de cuenta que llevó ese proceso o que llevó ese trámite y que está obviamente obligado a mantener reserva. Entonces, ahí entran en juego muchos factores, ¿no? Entre las limitantes, como también la inversión que se hace en tecnología para, sobre todo, parámetros de seguridad. ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto. Como vemos entonces, hay una cantidad impresionante de riesgos. Es más, cada entidad financiera puede definir sus otras categorías de riesgo acorde al tipo de operaciones que lleva a cabo y al mercado al cual se dirige, ¿no? Porque podemos ya subclasificar, sobre todo si nuestra entidad, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo de mercado, se ha concentrado en un tipo de clientes en particular, como acontecía hace algunos años. Esto era clásico con los fondos de inversión, con los fondos financieros privados, que ahora se han convertido en bancos PYME, y también con las IFDs. En el caso de las IFDs, por ejemplo, caso concreto de Sembrar Sartawi, se ocupa de los cambios que puedan operar en el mercado agrícola o agropecuario. ¿Por qué? Porque es al que le ha dado énfasis, como así en su momento Agrocapital, que era otro fondo financiero privado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que la incidencia de los tipos de riesgo también va a ir marcada por el tipo de operaciones que llevamos a cabo como entidad. Lo que sí es inherente es de que debemos contar con un comité de gestión de riesgo
y una unidad de gestión de riesgo como ente autónomo, totalmente separado de los otros departamentos o unidades de la entidad financiera, porque es a quien le vamos a encomendar la responsabilidad de identificar, medir, monitorear y controlar, además de asumir los trabajos de mitigación o de divulgación de la información ligada a riesgo en todas sus facetas, y que además está siempre o debe ser manejada de forma independiente a las áreas de negocio, a las áreas de registro de operaciones para evitar conflictos de interés. Esta unidad de gestión de riesgos solo le tiene que responder de manera directa a el comité de gestión de riesgos y al oficial de cumplimiento. No tiene mayor vinculación con las otras áreas o departamentos de las entidades financieras. Nuevamente, lo formal versus lo informal. Es ahí donde, sobre todo cuando se evidencian casos de fraude interno, que denotamos que esta unidad de gestión de riesgos ha sido de alguna manera comprometida por la acción de ejecutivos de cuenta o eventualmente de los propios integrantes de la unidad de gestión, porque no están validando la información que se genera de forma errónea y no por negligencia, sino por dolo, ¿no? Que esto lamentablemente también es algo que sabemos ocurre en las entidades de intermediación. Ahora, el tamaño de esta unidad va a depender también del volumen de operaciones y de la propia estructura de la entidad financiera. Va a ser más compleja en el caso de los bancos múltiples, va a ser mucho más específica en el caso de una IFD o en el caso de banca comunal, en las circunstancias de que se llegue a conformar una. Ya luego entrando a otro criterio, también tenemos que tomar en cuenta los lineamientos que se establecen para la gestión integral de riesgo. Estos lineamientos no solo se concentran en un criterio jurídico legal, sino también técnico, ¿no? Por eso comprometen a una unidad de gestión de riesgos y a los profesionales que la integran, desde un enfoque contable, desde un enfoque económico, desde un enfoque gerencial también. Por eso, toda entidad supervisada por ASFI es responsable de administrar de la mejor forma los riesgos a los que se va a afrontar, debiendo, en este caso, definir su apetito de exposición a riesgo, su apetito a riesgo, sus límites de exposición y otros factores, ¿no? Para que eventualmente se pueda identificar, monitorear y medir, además de controlar los riesgos que asume. Este proceso debe ser además integral, procurando identificar todos los riesgos a los que se encuentra expuesta, ¿no? En la pregunta que nos hacía Paola hace un instante. Básicamente todas las entidades financieras se ven expuestas a la cantidad de riesgos que hemos identificado. Esto además permitirá identificar las políticas, los procedimientos y las acciones que se adoptan desde una faceta integral para evitar la materialización de estos riesgos y que, sobre todo, se pueda evitar también la incidencia de los mismos o los efectos negativos que estos propician. Esto además debe ser parte integral de las estrategias que se adoptan como entidad financiera. Para esta serie de lineamientos, hay una serie de etapas. Nosotros, por ejemplo, participamos activamente en la primera etapa, la identificación, sobre todo desde lo que nos concierne. Riesgo legal, eventualmente riesgo operativo y riesgo de crédito. No significa que no podamos participar en la valoración de las otras formas de riesgo, pero sobre todo nosotros nos vinculamos como asesores legales a estos riesgos identificados. Esto permite, sobre todo, identificar de manera preventiva qué acciones vamos a involucrar, qué acciones vamos a desarrollar para afrontar los riesgos que estamos identificando. De la misma manera, la interrelación que puede existir en estos riesgos, en las áreas expuestas, tiene que ser denotada o tiene que ser identificada ya no solo por departamento legal. Aquí ya se incorpora el trabajo integral con los diferentes departamentos, ¿no? En las unidades de negocio de cada entidad financiera. Ya cuando nos referimos a la medición, esto compromete a la unidad de gestión de riesgo y al comité de riesgo, sobre todo a la unidad, que en base a la información proporcionada en la primera etapa, la etapa de identificación, se pueda trazar las herramientas
para definir nuestro nivel de exposición. Si se encuentra dentro de lineamientos establecidos por la entidad, o sea, si está dentro de un parámetro controlado o si efectivamente estamos acercándonos a niveles que pudieran comprometer la propia operativa del banco o de la entidad financiera. Esta medición se efectúa además de forma frecuente con la intención de medir el impacto que podría acontecer por concepto de pérdidas en la ocurrencia de los eventos que se hubieran identificado en la primera etapa. Razón por la cual es un trabajo ya mucho más, preciso, mucho más complejo, que permite la valoración de los diferentes factores de riesgo que hemos identificado. De ya luego entramos a la fase de monitoreo, donde de manera interna, sobre todo, se verifica que los sistemas de información, seguimiento y control estén activos y nos ayuden a detectar y corregir oportunamente las deficiencias o incumplimientos, tanto a políticas, procesos o procedimientos ligados a riesgo. En esta etapa, nuevamente, nosotros nos vemos involucrados con relación a los reportes que se generan respecto a cumplimiento de contratos, primero, y también los reportes sobre procesos, ya cuando entramos a procesos de cobro. Esto es parte del ejercicio de monitoreo en nuestra condición como asesores legales o abogados dentro del departamento de cobranzas de la entidad financiera, sobre todo en el área de cobranzas. Lo mismo en el ejercicio de control, con el conjunto de actividades para disminuir la probabilidad de ocurrencia. Aquí se maneja de manera integral, es transversal a toda la entidad financiera. Con los reportes de cumplimiento de contratos, por ejemplo, en el tema de mora, en el tema de retrasos en el cumplimiento del pago o variaciones en cuanto a los niveles de garantía, nosotros también somos responsables de efectuar un debido control. Por ejemplo, cuando tenemos hipotecas respecto a un crédito y eventualmente nosotros nos encontramos como primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca. Peor si estamos a partir de la segunda hipoteca, porque tenemos que estar pendientes de si ese deudor entra en ejecución, porque va a comprometer el nivel de garantía o porque son próximos a vencimiento y ya puede involucrar movimientos u operaciones que son contrarias a los intereses del banco o de la entidad financiera. Por eso también nosotros nos involucramos en la fase de control. Cuando ya hablamos de la fase de mitigación, más allá de lo que mencionábamos, porque también integra una lógica de mitigación el hecho de que nos vayamos a referir sobre niveles de garantía, niveles de cobertura y otros, corresponde también de manera explícita la mitigación a las acciones que se realizan a través de mecanismos o coberturas implementadas, que se manejan de la misma forma en un parámetro integral, ¿no? Todas las unidades, todos los departamentos de la entidad financiera, propiciando una comprensión adecuada de la materialización de los sucesos o eventos que se hubieran identificado como riesgos probables, ¿no? Y que, llegado el momento, se tengan que mitigar, ¿no? Cuando estos ocurran. Y la última etapa de divulgación, que busca sobre todo establecer un plan de comunicación que sea transversal a toda la entidad financiera, entendiendo que desde cajeros hasta gerencia tengan conocimiento de cuáles son las incidencias o cuáles son los factores a considerar respecto a cada exposición a riesgo a la que nos hayamos suscitado, ¿no? O la que hayamos identificado. En este caso, la divulgación tiene un objetivo primordial, que es sobre todo mantener al directorio y al órgano equivalente, así como todas las diferentes áreas en nivel jerárquico superior, respecto al volumen de información que se genera de valoración de riesgo, entendiendo que esto le va a permitir a las unidades correspondientes y a las dependencias correspondientes asumir las decisiones que resulten favorables a la entidad financiera. Pero aún así, el manejo de la información, por lo menos de carácter general, tiene que establecerse en un parámetro transversal, siempre teniendo cuidado del nivel de conocimientos y de decisiones que adopta cada funcionario dentro de la entidad financiera. Esto sobre todo
para favorecer a procesos de autodiagnóstico que también vayan a propender a una mejora significativa en la gestión de nuestros riesgos, una gestión integral. Para que esto sea posible, es imprescindible el establecimiento de políticas. Políticas que formalmente sean aprobadas por el directorio o el órgano equivalente según el tipo de entidad para lograr un adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad de las operaciones que llevamos a cabo como entidad de intermediación. Entre esas políticas, además, debe contemplarse mínimamente los siguientes aspectos: los objetivos y lineamientos para el proceso de gestión integral, los niveles de exposición, sobre todo identificando cuáles son niveles aceptables para cada tipo de riesgo y que son establecidos en función a dichas políticas, los que además se van a tamizar por límites internos y eventualmente límites externos de exposición en relación a lo que determina la entidad de regulación, concretamente ASFI, en coordinación con el Banco Central y con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que bien sabemos integran el CEF, el Comité de Estabilidad Financiera o el Consejo de Estabilidad Financiera. Bajo esa lógica se determinan, por ejemplo, las características de los activos y pasivos que las entidades financieras pueden contratar y las restricciones a ciertas operaciones. Por eso, dichas políticas se suman a la recopilación normativa que determina qué aspectos debemos tomar en cuenta para captaciones, colocaciones, operaciones de servicios, operaciones contingentes. Uno de los factores que integra, por lo tanto, esta política de riesgo como función primordial de los comités de gestión integral y las unidades de gestión es la determinación del perfil de riesgo, que se logra a través de la adopción de una serie de criterios y metodologías técnicas de cuantificación. Esto lo hace obviamente un departamento contable en coordinación con el departamento económico financiero de la entidad, gerencias y eventualmente nuestra participación como asesores legales principales, resumiendo los informes de cada una de nuestras unidades, cobranzas, contratos y otros, derivado sobre todo de la complejidad de las operaciones que llevamos a cabo y cómo éstas se ligan a las diferentes formas de riesgo que asumimos. Esto para permitir que la entidad financiera tenga una idea clara de cuál es su perfil. En otras palabras, su apetito de riesgo y su nivel de exposición a riesgos, los que deben ser establecidos o definidos en un documento específico que es de conocimiento de todas las unidades y enmarcarse siempre a las políticas de cada entidad financiera. Esto además con la incidencia de que se deban llevar a cabo los escenarios de simulación la simulación de escenarios que hacíamos alusión en la parte de Basilea, sobre todo para poder identificar qué tipo de operaciones que lleva a cabo la entidad van a ser más expuestas a riesgo, el volumen de exposición y qué va a involucrar respecto a nuestro perfil de riesgo. Los documentos que se van a generar como resultado de estos estudios o pruebas de tensión deben reflejar además todas las variables y los supuestos a los que nos enfrentamos, mínimamente el escenario negativo, el escenario positivo y el escenario neutro que se estuviere simulando. Y además la información debe manejarse de manera transversal a las diferentes unidades que comprometen la operativa de la entidad financiera y también los reportes ante el ente de regulación. Dentro de aquello, es imprescindible también eventualmente identificar si vamos a sujetar nuestras políticas a un tratamiento de excepción, sobre todo como consecuencia de un análisis integral de riesgos, identificando cuándo nuestras políticas internas pueden sufrir algún tipo de excepción. Cuando, por ejemplo, el volumen de liquidez o el nivel de liquidez de un cliente o un solicitante de crédito no se acomoda dentro de los estándares, pero tiene una solvencia mayor, mucho mayor a los promedios manejados para clientes de la misma naturaleza. En ese caso, se puede someter a un tratamiento de excepción, pero habrá que señalar si ese tratamiento de excepción es simplemente de carácter temporal para subsanar desviaciones dentro de nuestra gestión de riesgo
o si va a tener un carácter recurrente. Por eso también involucra varias consideraciones al respecto. Para ello es imprescindible, para la determinación de esta serie de políticas, que nosotros procesemos la información de manera propicia a través de un sistema informático que permita que cada una de las unidades pueda tener conocimiento casi automático de las decisiones adoptadas, las políticas, lineamientos y procedimientos que rigen a la entidad financiera, tomando en cuenta que la capacidad y velocidad de respuesta suele ser uno de los factores importantes a tomar en cuenta, siempre y cuando se haya manejado también bajo criterios de seguridad y planes de contingencia para protección de la información. Ya en el tema de desarrollo de procedimientos, sabemos que estos se suscitan de acuerdo a metodologías y herramientas que son definidas para cada unidad de negocio o para cada departamento de la entidad financiera. Sobre todo, bajo los lineamientos generales establecidos por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, así como la Unidad de Gestión de Riesgos, para que puedan servir de soporte funcional y operativo a la labor ejercitada en las entidades de intermediación, a fin de actualizar y efectuar mejoras al volumen de la información que puedan favorecer en la estrategia y política de la entidad financiera. Esto ya se compromete en un trabajo integral de las diferentes unidades, los diferentes departamentos que se vinculan directa o indirectamente con la gestión de riesgo. De la misma forma, nuestra normativa, concretamente el artículo 120 de la Ley 393, señala que cuando nosotros queramos llevar a cabo nuevas operaciones o nuevos servicios financieros que no estén dentro de los determinados en la ley, concretamente artículos 118 y 119, es posible que se pueda solicitar la autorización a ASFI, pero dentro de esa solicitud también tiene que valorarse nuestra proyección de riesgo de dichas operaciones, de las nuevas operaciones a realizar o de los nuevos servicios financieros a efectuar. Razón por la cual se va a adjuntar una copia de la reunión de directorio que autoriza la realización de una nueva operación o nuevo servicio, el informe de gerencia sobre la factibilidad económica, operativa y tecnológica, el informe de la unidad de riesgos sobre los escenarios de tensión que se hubieran proyectado con la nueva operación y el informe de auditoría interna, avalando el cumplimiento de la norma aplicable para que dicha operación pueda ser efectiva. Y en caso de ser requerida, también se va a incorporar la información acorde a los reglamentos de servicios de pago o instrumentos electrónicos cuando la nueva operación o el servicio financiero comprometa el uso de estos, acorde a los reglamentos y la no objeción de parte del Banco Central de Bolivia, ¿no? A través de la gerencia de entidades financieras del banco. Una vez que presentamos nuestra documentación a ASFI en base a los documentos indicados, esta entidad, la entidad reguladora, va a emitir una resolución autorizando o rechazando el desarrollo de una nueva operación. La emisión, sin embargo, no impide de que ASFI pueda cancelar la autorización acorde a la verificación que se hace ya de manera posterior del funcionamiento y desarrollo de dichas operaciones, y lo hace comúnmente en función a los riesgos que no se hubieran identificado y que lamentablemente se hubieran propiciado, sobre todo cuando estos terminen por afectar al consumidor financiero. Por eso, cuando se incorporan nuevos productos financieros, sobre todo los vinculados a un régimen de instrumentos electrónicos, se debe prestar especial atención a los factores de riesgo operativo, ya sea un fraude interno o un fraude externo, sobre todo ligado a la sofisticación de los servicios financieros que comprometen el manejo de tecnología o desarrollo informático para el ámbito de dicho servicio u operación. Y para ello siempre trabajaremos en base a la recopilación normativa y a la previsión de la Ley 393. Por eso que cualquier entidad financiera, antes de poner en activación un nuevo producto financiero o modificar un producto financiero o servicio financiero que haya sido debidamente autorizado, debe contar con la documentación de respaldo que es exigida por la reguladora, por ASFI.
¿Cuáles son los documentos? De la misma forma, copia del acta de reunión de directorio u órgano equivalente que demuestre la autorización del uso de un nuevo instrumento electrónico de pago o un nuevo mecanismo de negociación o un mecanismo de operación financiera. El informe de gerencia general para verificar el cumplimiento de sus propias políticas y el análisis económico cuando corresponda. El informe de la unidad de gestión de riesgos, denotando que se han hecho las pruebas de tensión correspondientes, las proyecciones sobre todo de estas, el modelo de contrato a ser utilizado para la operación, sobre todo si corresponde, la modificación a los planes de contingencia y continuidad de operaciones, también cuando corresponda, y las modificaciones a las políticas y procedimientos, sobre todo cuando se ha aprobado un instrumento o un servicio que lamentablemente ha caído en una circunstancia de riesgo operativo o de riesgo de sistema o riesgo de mercado y queramos hacer modificaciones a las condiciones por las cuales se llevaba a cabo dicho servicio o dicha operación. De la misma forma, cuando involucra actividades de nuevos instrumentos o nuevos productos financieros, se tiene que aparejar a un parámetro de educación financiera para dar a conocer los usos, beneficios y riesgos de dicho nuevo producto y que se dirige al consumidor financiero en general. Fuera de brindar un detalle de las capacitaciones que se han efectuado en un plano interno, para que los funcionarios de la entidad puedan brindar una prestación de servicios acorde al nuevo producto. Toda esa información va a respaldarse en la comunicación que se envía a ASFI. Además de que la implementación va a ser evaluada, sobre todo en el transcurso del tiempo, para ver si la información que se presentó en un momento era concreta, fidedigna y oportuna, o si eventualmente toca hacer algún tipo de modificación o cambio para el producto que ha presentado algún tipo de evento negativo. Ya luego pueden profundizar con las responsabilidades del Comité de Gestión Integral, porque este es un comité más técnico, esto con la revisión tanto de las diapositivas que está en el sistema, como también de la revisión del libro tercero en lo que corresponda. Con lo que terminaríamos esta parte de la revisión de gestión de riesgos para permitir que podamos ingresar al trabajo de salas o las salas divididas, a objeto de que ustedes puedan también ya continuar con el análisis de los casos y la incidencia para la resolución de los mismos. ¿Vale? Voy a crear entonces las salas. No sé si hay alguna duda o consulta antes de que ingresemos a las salas de trabajo. Creo que no. Creo que no, Doc. Perfecto. Entonces estoy abriendo ya las salas de trabajo. Si es que hubiere dudas puntuales respecto a los casos, ya saben, me llaman a sus salas para que yo pueda ir absolviendo las preguntas que tuvieran. A partir de este momento, entonces, ya contamos con los 30 minutos restantes de la sesión para la revisión todavía de los casos y ver las alternativas de solución que se presentan. Pueden ir ingresando ya a sus salas. Doctor, nuevamente me puede ingresar a la mía, por Claro que favor, sí, con para todo que- gusto. No te preocupes. A mí igual, porfa, Doc. Claro que sí.
¿Cómo están, chicos? Buenas. ¿Qué tal, doctor? Buenas. Tengo una pequeña pregunta con el caso 5. Ya, adelante. ¿Cuál debe ser la medida adoptada por el Banco Económico? He buscado en varios reglamentos y no encuentro nada que me hable sobre las tarjetas de créditos clonadas, máximo que una denuncia 24 horas, o tal vez me esté yendo por otro lado. Ya. En el tema de las tarjetas, no solamente tenemos que revisar el reglamento de tarjetas como tal, sino el reglamento de medios de pago dentro de lo que es ASFI y el reglamento del Banco Central. Cuando ocurre algún tipo de incidencia ligada a instrumentos electrónicos de pago, incluidas lo que son tarjetas, casi el reglamento que se impone es el del Banco Central. Aparte, cada entidad financiera puede tener su propia política, por eso entra dentro de lo que son riesgos operativos. Este es un ejemplo de riesgo operativo, precisamente. Ah, perfecto. Riesgo operativo. Ujú. Ya, porque he estado buscando en varios documentos, pero no he encontrado nada. He estado revisando estas recopilaciones que tiene el Banco Central de Bolivia, Ya. incluso los seguros, todo, pero nada me habla sobre incluso los requisitos mínimos de seguridad, pero nada me habla sobre las tarjetas clonadas. No te lo van a establecer de esa forma. Eso ya responde a política de cada entidad, ¿no? Y tiene que estar, como les decía, ligado a lo que es riesgo operativo. Lo que pueden hacer es complementarlo a través del libro tercero, ¿no? En la parte de riesgo operativo. Perfecto, Doc. Voy a revisar eso. Mil gracias. Con todo gusto. Vale, cualquier duda, cualquier consulta, ya sabe, me llaman a la sala, no se preocupen. Gracias, Doc. Con todo gusto. Gracias, doctor. Buenas, chicos, ¿cómo están? Doc, buenas. Queríamos preguntarle, creo que ninguno de nosotros puede bajar las diapositivas de captaciones, esa que está como en un link. Ah, ya, ¿O voy a cómo ver, podemos voy a ver bajar? que esté habilitado. Ese es un archivo comprimido, ¿no? Y en algunos casos me han dicho que les está dando problema también cuando utilizan Mac. Voy a ver de que esté compatible para que no tengan ningún tipo de dificultad. Enseguida me fijo. Ay, súper, gracias, Doc. Perfecto.